del Espíritu Santo. Amén. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Amén. Vamos a volver a repetir otra vez. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema que vamos a mirar esta mañana es la protección de Dios. El título, el valor de la vida humana. El valor de la vida humana. El propósito de esta enseñanza es darnos a entender o a comprender el interés de Dios por proteger la vida humana, aún desde las cosas que nosotros hacemos. Yo quiero hacer una preguntita en esta mañana antes de que iniciemos. ¿Quiénes de ustedes, por favor, me levantan la mano, tienen casa nueva o tienen una casa propia? ¿Quién tiene casa propia? Bueno, ¿ustedes también? Sí, ustedes. Muy bien, excelente. Todos los que estamos aquí, alguna vez hemos tenido el deseo de edificar o comprar una casa nueva para vivir, ¿no? ¿Cierto que sí? Hemos tenido ese deseo alguna vez de comprar una casa nueva para vivir. Hemos soñado con edificarla. Y usted dice, bueno, yo he soñado que mi casa sea de tal manera. Hemos soñado con edificarla a nuestro gusto y no perder ningún detalle en su construcción o en su diseño. Muchos han inclusive construido su casa como la han soñado, otros no tienen casa, tendrán apartamento. Pero lo cierto es que vivimos en un lugar agradable, ¿cierto? Inclusive cuando uno va a rentar una casa, uno busca un lugar que a uno le guste, una casa que a uno le guste, que esté uno cómodo con su familia o un lugar seguro. En la actualidad existe un dicho muy popular que dice: tener casa no es riqueza, ¿cierto? Pero no tenerla es pobreza. Hemos escuchado ese dicho, ¿cierto que sí? Tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. Es un dicho muy popular entre la sociedad de hoy. Todos alguna vez hemos imaginado la casa de nuestros sueños. Y cada uno se la ha imaginado en su mente, en su corazón. Cada uno dice: yo deseo que mi casa, por ejemplo, algún día deseará la casa de mis sueños, que sea una casa grande, con mucha luz. Así me la imagino yo. Bueno, todos nos hemos soñado alguna vez con nuestra casa. Algunos ya tienen su propia casa, otros no la tenemos aún, pero no perdemos la esperanza de que algún día podamos tener una. ¿Cierto? Los que no la tenemos, no perdemos la esperanza en Dios de que algún día podamos tener una. Los que así pensamos, nos imaginamos muchas veces en las formas en las cuales nuestra casa podría ser construida. Pero al igual que nosotros, en el Antiguo Testamento, Moisés, siervo del Señor, alimenta la idea de los israelitas de tener una casa nueva para cada integrante del pueblo de Dios, pues ellos moraban en tiendas, en el desierto. Ellos eran un pueblo nómada. Estaban hoy aquí un día, luego se iban para otro lugar, podían durar 3, 4, 5, 6, 7 meses, y conforme a Dios los guiara, ellos salían y se cambiaban de un lugar a otro. Entonces Moisés, siervo de Dios, antes de morir, le dice a los israelitas: ustedes van a pasar la tierra de Canaán,
ustedes van a conquistar Canaán, pero cuando conquisten Canaán, ustedes van a tener el deseo, ya que yo no puedo entrar, dice Moisés, por cuanto pecó contra el Señor, ustedes van a tener el deseo de edificar una casa nueva. Y ustedes la van a tener algún día, esa casa nueva. Y Moisés alimenta esta idea porque ellos andaban por el desierto y por muchas partes errantes. Estas palabras de Moisés en particular echaban una vista al futuro de cómo serían las casas en la nueva tierra prometida, en el Israel que Dios construiría en la tierra que fluye la leche y la miel. El elemento que Moisés menciona a continuación es en el cual nosotros nos vamos a centrar en esta mañana, y de ahí va a salir la enseñanza del día de hoy. Y Moisés dice en este versículo: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. En lo personal, cuando yo leía esta palabra, me llamó muchísimo la atención este concepto. Yo decía, pretil. ¿Qué es un pretil? ¿Alguien de acá sabe qué es un pretil? La seguridad. Un muro, aquí lo digo, un muro de protección. Vamos a mirar por qué significa eso. Antes de analizar este elemento en la nueva ley, vamos a analizar lo relacionado con él. Lo primero que vamos a observar esta mañana es la orden de Moisés. Eso es lo que vamos a ver, la orden de Moisés. Esta orden fue dada por Moisés, siervo de Dios. Fue permitida por Dios también en la ley. De hecho, cuando nosotros leemos el capítulo 22 de Deuteronomio, dice cosas muy extrañas que tal vez nosotros no entendemos tan fácilmente. Por ejemplo, en los versículos anteriores dice que cuando un hombre se encontrara con un nido, con polluelos sin su madre, dejarás ir a la madre y tomarás los polluelos para ti. Eso es extraño. Pero si nosotros nos vamos a la profundidad de Deuteronomio capítulo 22, vamos a encontrar que la intención de Dios siempre fue guardar la vida. Guardar la vida. Entonces, cuando se hizo ley de Israel, consistía en que un israelita, cuando edificara o construyera su casa nueva en la tierra prometida, pues aún estaban a punto de entrar. Al edificar la tierra, al edificar su casa, tenían que hacerle un pretil al terrado. ¿Y qué es un pretil? Ya lo dijimos, es un muro que se coloca alrededor de todo el terrado. Para evitar que alguien se cayera de allí y muriera. En árabe, este término pretil significa impedir. Yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso. Pero la palabra pretil significa en el idioma de los árabes impedir. Esta palabra aparece solamente una sola vez, por lo menos en lo que respecta en la Biblia Reina Valera de 1960. Por eso fue que me llamó tanto la atención. Decía, y la busqué. No sé en otras versiones de la Biblia, no sé en otras traducciones, pero en la traducción de 1960, que es la que comúnmente nosotros leemos, aparece una sola vez en toda la Biblia la palabra pretil. Ustedes me llamó mucho la atención por eso. La gente de aquella época utilizaba los techos planos como terrazas, por lo cual en la ley de Moisés, ordena colocar el pretil como una medida sabia. Moisés fue un hombre sabio, dirigido por el Espíritu Santo.
para garantizar la seguridad de las personas. Los terrados en las casas eran construidos para descansar, para dormir y compartir y pasear con otras personas en los tiempos de verano. Por lo cual, levantar ese muro en la azotea iba a prevenir un accidente que pudiese ser fatal. Dios no está en contra del descanso, al contrario, Dios está a favor del descanso. Así que no hay nada malo si usted dice, bueno, yo estoy muy cansado, yo me voy a recostar un momento. El problema es cuando toda la vida nos la pasamos así, sin hacer nada, siendo negligentes y perezosos. Pero Dios no está en contra del descanso. Al contrario, digo, y el día de reposo guardaréis y lo santificaréis. Porque Dios aprueba el descanso, Dios aprueba las vacaciones, Dios aprueba que este cuerpo también nos diseñó a nosotros con el sentir de descansar como Él lo ha estipulado en su palabra. Dios es bueno, mis hermanos. Dios no es un Dios malo. Él es un Dios bueno. Él es un Dios que nos ha dado también el dormir para descansar. Él quiere que guardemos reposo, eso sí, en tiempos apropiados para hacerlo. Por eso nosotros debemos tener lugares descansados o seguros, para descansar. Pero vamos a mirar a medida de esta enseñanza con este solo versículo, cuál fue la intención que Dios quiso hacer. Entonces vamos a contestar a la pregunta, ¿qué buscaba Dios con esta ley? ¿Qué era lo que Dios realmente estaba buscando? ¿Y por qué Dios le prometió al pueblo o permitió que Moisés, siervo de Dios, estableciera esta ley y quedara escrita no solamente para Israel, sino también en la Biblia? La primera intención, que ya lo hemos dicho un poco, es proteger la vida humana. Proteger la vida humana. He estado mirando un programa que sale mucho por los que tienen la parabólica, han visto ese que se llama Remodelación en Pareja. Ese programa de remodelación en pareja es una pareja en Estados Unidos que ellos lo que hacen es restaurar casas. Y las casas viejas las ponen como si fueran nuevas. Y cuando ya están muy desgastadas las casas, tumban las casas y hacen casas nuevas. Entonces, uno le llama la atención porque salen unas casas muy hermosas y uno dice, uy, qué rico uno tener una casa de esas. Pero hay un detalle muy interesante que ellos prevén. La muchacha es la arquitecta, la esposa es la arquitecta, el esposo es el constructor. Y todo detalle que sea peligroso para la casa, ahí mismo lo tienen en cuenta para arreglar. Entonces, lo que Dios buscaba con esta ley era proteger la vida del hombre, la cual es muy importante para Dios desde el primer día de la creación. A Dios lo que más le interesa es la vida humana. Yo no entiendo por qué muchas personas juegan con la vida. También nos ha tocado ver por televisión, no me gustan esos programas, donde las personas juegan con la vida, sabiendo que la vida es para Dios, valiosa, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Por eso Dios no está tampoco a favor del aborto ni todas esas cosas, porque la vida es de Dios, la vida la da Dios, la vida es valiosa, su vida y mi vida es valiosa en las manos de Dios. Yo no sé por qué las personas a veces se menosprecian y dicen, no, es que mi vida no vale nada, yo no soy nada en esta vida, pero la vida es valiosa en las manos de Dios, porque Dios es el autor de la vida, el que sopló en el hombre vida eterna.
Entonces, el pretil tenía que ser construido a la altura del pecho o a una altura considerable para guardar a la persona que se acercara al límite del terrado. Era muy importante esto, y nosotros hoy podemos sacar una conclusión muy interesante acerca de esta ley. Vamos a mirar esta ley. Entonces, nosotros, y es la conclusión interesante que podemos sacar de esta ley, es que cada rincón de nuestra casa debe garantizar la protección de nuestra familia, de nuestros amigos, vecinos y demás, incluida nuestra propia protección. Si nosotros sabemos que en nuestra casa hay una fuga de gas, hay que trabajar para tapar esa fuga de gas. Si vemos que hay una pared que se va a venir, hay que organizar esa pared. No podemos dejar que la casa se caiga. Dios nos está llamando a prever el peligro, a ser sabios en nuestra manera también de habitar, no solamente con nuestra familia, sino también con los visitantes que llegan a nuestra casa. Debe ir incluida la protección de nosotros mismos cuando estemos dentro de la casa o estemos en ella. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para guardar la vida humana. Eso nosotros tenemos que preverlo. Ahora, vamos a ver qué otra cosa buscaba Dios con esta ley. Y era evitar culpables. Dice el versículo, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. No eches culpa de sangre sobre tu casa. Mire Dios tan bueno, como guarda su pueblo. Vamos viendo la intención de la ley. La ley es buena cuando Dios nos ayuda a interpretar. Si el propietario de una casa de Israel llegara a ser descuidado o no hiciera caso de la ley, se le implicaban cargos en su contra por asesinato. Era grave la situación. Y miren, mis hermanos, esto debido a tres cosas: a su pereza en primer lugar, a su desobediencia en segundo lugar y a su negligencia en tercer lugar. Pereza, desobediencia y negligencia puede llevar a una persona a la muerte. Y por eso Dios es sabio y dice, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. Por lo tanto, entonces pasaría a ser culpado tanto él como su casa por no haber acatado a la ley y así haber evitado el peligro. Ser culpado de la sangre de alguien era ser culpado de la pérdida de una persona. Se podría culpar al dueño de la casa por homicidio o intento de homicidio. Todo por el descuido. Otra de las cosas que Dios quería evitar era, ya lo hemos dicho, accidentes o muertes. Dice en la parte tercera del versículo, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Cualquier persona que estuviera enterrado y este no tuviera el pretil, podría tener la posibilidad de sufrir un accidente o muerte si se acercaba mucho al límite. Miren, mis hermanos, es que todos en la vida no siempre andamos con la debida precaución. ¿De cuántos peligros nos hemos apartado? ¿Cuántas veces hemos pasado un semáforo en rojo y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces hemos andado por ahí pensando la vida y de pronto casi un carro nos pasó por un lado un carro? A veces los peores accidentes son fruto de los más pequeños descuidos.
Yo recuerdo cuando iba manejando la moto ahí saliendo de Zamora por la autopista, y íbamos en un tajo cuando yo sentí que la moto se me apagó, un carro me pegó por detrás. Entonces yo caí, menos mal no caí como un buñuelo, gracias a Dios, porque ahí me puse y yo con mi esposa y nos bajamos, y el conductor se bajó preocupado. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Estaba tan asustado que el profesor le había dicho: perdónenme, yo fui el culpable. Iba manejando, tenía el celular en mi mano, volteé para dárselo a mi esposa, y cuando miré ya los había chocado a ustedes. Un descuido, mis hermanos, puede ser fatal. Pero miren lo más importante, y es que todos no siempre andamos con la debida precaución. Muchos hemos actuado por curiosidad y con descuido, por lo menos alguna vez en nuestra vida. Alguna vez hemos actuado por descuido, ¿no? A veces nos levantamos con una pesadez, con sueño, no pudimos dormir. Y por eso es importante que nosotros siempre oremos en las mañanas, antes de salir de nuestros hogares. Que no nos levantemos diciendo: ay, son las 5 y tengo que salir a las 5:10. Me voy. Y no hubo ni unas palabras: Señor, guárdame, Señor, protégame. Miren, mis hermanos, muchas personas han perdido la vida en un segundo, y esto es lo que Dios quiere evitar. Esta semana también, por ejemplo, ¿quiénes vieron la noticia la semana pasada de una mujer en embarazo que se cayó en un carro? ¿Está bien? ¿Cierto que sí? Se dice que el automóvil iba a una velocidad considerable, como que iba en un retén, no sé cómo era, y en una curva, no sé cómo fue, la señora se salió del carro, perdió la criatura, ella se salvó. No voy a juzgar ese caso, no lo voy a juzgar, pero seguramente si se hubiera cerrado ya la puerta, se hubiera podido evitar una tragedia. Dice hermano, miren, otra de las cosas importantes de la ley, de esta ley, era que Dios quería promover el amor de Dios. Moisés quería en las personas formar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque esta ley debería de llevarnos a ellos y a nosotros hoy a pensar en lo valioso que es para Dios la vida humana. Por eso es que ningún creyente debe estar maldiciendo a la otra persona, si ojalá se muera, ojalá le pase un accidente para que aprenda, ojalá se muera. Eso no son palabras de un cristiano, eso son palabras de maldad. Y a veces se me escuchan palabras así: ojalá se muera, ojalá le pase una cosa para que aprenda. Esta ley debe llevarnos a pensar en la vida humana. Lo que hace esta ley es que permite que los unos a los otros andemos en amor y estemos pendientes de los demás, previniendo el mal del otro, aunque nosotros no estemos presentes. Cuando nosotros trabajamos por la seguridad, aunque no estemos presentes, sabemos que cualquier cosa, por ejemplo en este caso, puede entrar a mi casa cualquier persona, y como he previsto el peligro, no va a pasar nada. Los judíos dicen que la equidad de esta ley nos obliga, y a nosotros también, a acercar o remover todo lo que pueda poner en peligro la vida, por ejemplo, como pozos o puentes, para que no perezca uno por nuestra omisión, para que no seamos juzgados por lo que dice Éxodo 20:13: no matarás. No matarás. Por lo tanto, el dueño de la casa tendría que dejar el descuido
dejar el egoísmo y el orgullo, pensar en las demás personas y prever y evitar el peligro. Pero no nos vamos a quedar hablando solamente en un aspecto físico. Ahora vamos a tomar este versículo en un sentido espiritual. ¿Qué significa eso de hacer un pretil espiritualmente hablando? Esa es la pregunta que a continuación vamos a desarrollar. ¿Cómo edificar espiritualmente tu casa? Porque los peligros no son solamente físicos, también hay peligros espirituales, de los cuales nosotros tenemos que estar alerta para guardar a los que amamos, para guardar a nuestra familia. Porque podemos tener un palacio protegido hasta con cámaras por donde sea, pero si la vida de los nuestros está en peligro espiritualmente hablando, nada hacemos con tener una casa blindada y todo lo que usted quiera. Dios es perfecto en lo que enseña y perfecto en lo que está en su palabra. Y el primer consejo para edificar espiritualmente bien nuestro hogar es: confiemos en el mejor arquitecto y constructor de casas. ¿Quién es el mejor arquitecto y constructor de casas? Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 127, versículo 1, la parte A. Solamente la parte A. Salmo 127, versículo 1, la parte A. Si Jehová no edificará ¿qué? La casa, en vano que trabajan los que la edifican. Sí, hasta ahí. El versículo sigue más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Miren, mis hermanos, Dios es el mejor constructor de casas. Usted lo sabe. Él es un arquitecto excelente. Dios, el mejor arquitecto, se llama Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él va más allá de ayudarnos a edificar una casa material. Él sabe cómo edificar nuestro hogar. Él sabe cómo edificar nuestra familia. Él sabe cómo edificar nuestro hogar. Y Él no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Los que a veces actuamos como un mal esposo somos nosotros, una mala esposa, un mal hijo. Alguna vez hemos sacado o tomado decisiones equivocadas, ¿no? Pero no olvidemos, Dios es el mejor constructor de casas. Por eso en todo tenemos que contar con Él. Sabe cómo edificar a nuestra esposa, hijos, hermanos, amigos y demás. Si no fuera por Él, todo lo que hacemos, que esto sea posible, es totalmente en vano. Por más que usted se esfuerce por tener unos hijos con una uva, si Dios no está, nada es posible. O por lo menos no como a la manera de Dios es posible. Nuestro esfuerzo no tiene el mismo resultado cuando le entregamos al Señor la construcción de nuestro hogar, pero también trabajamos para que eso sea posible. Ahora, eso no quiere decir ayúdate que yo te ayudaré, no. Eso no quiere decir eso. Pero nosotros también tenemos que poner nuestro grano de arena para que nuestro hogar sea edificado en la presencia de Dios. Eso es muy importante. Más importante que cualquier otra cosa. La presencia de Dios en un hogar. Usted puede vivir en una casa hermosa, puede vivir en una casa debajo de un puente, podemos vivir. Pero si la presencia de Dios está ahí, ahí hay paz.
ahí hay bendición. Ahí está Dios, gozándose con los que se gozan, viendo nuestro trabajo, ayudándonos a seguir adelante. No saquemos nunca a Dios de nuestro hogar. ¿Sabe por qué hoy en día en los Estados Unidos se meten los jóvenes con un rifle y matan personas? Porque sacaron a Dios de las escuelas. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo. Inclusive en estos días, un gobernador de los Estados Unidos, no recuerdo de qué estado, se atrevió a decir la verdad y dijo, las escuelas están así porque las personas sacaron a Dios de las escuelas. Si sacamos a Dios de nuestro hogar, es el peor fracaso. Podemos tener mercado más grande, los servicios pagos, todo bien llevado al día, pero si Dios no está en nuestro hogar, fracasamos. Segundo, pon las escrituras como las normas de tu hogar. Pon las escrituras como las normas de tu hogar. Proverbios 4:23. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. 4:23. Proverbios 4:23. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿No es? Proverbios 4:23. Bueno, yo si algo se lo envío ahorita por WhatsApp, se los corrijo y los envío. Seguro anoté mal la cita. Pero textualmente el versículo dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Miren mis hermanos, se los quiero entonces de bien. Listo. La sabiduría de Dios es el pretil que guarda nuestra vida. Miren, la sabiduría de Dios es el pretil, es el muro que guarda nuestra vida. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios, edifica nuestra casa. 24:3. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Corrijo entonces el versículo, es 24:3. De hecho, seguramente 24:3. Entonces, Dios es el pretil que guarda nuestra vida. Ella edifica la casa. Hace sabios a los integrantes de la familia. Nos ayuda a ser prudentes. Las acciones prudentes de la sabiduría de Dios guardan a los que amamos y a nuestro prójimo de sobrepasar los límites que llevan a la muerte, tanto física como espiritualmente hablando de una persona. Todos los cristianos debemos tener como pretil la palabra de Dios, mis hermanos. Él es el muro que nos cuida. Él es el muro que nos protege. La Biblia
debe ser la norma de nuestro hogar. Miren, no nos compliquemos la vida ni se la compliquemos a otros con amenazas, tales como: si llegas tarde a la casa, vamos a tener serios problemas. O peor, como esta: te voy a echar la policía. Hay cristianos, yo recuerdo las palabras del pastor Nairo cuando vino. Él decía que, por el pastor que vino, que había creyentes que cada 8 días no visitaba al pastor sino la policía, por los problemas que había en el lugar. Pero la Biblia es el pretil, es el muro que nos va a guardar a todos. Entonces no nos compliquemos la vida diciendo: si no cumples, va a haber pelea en nuestro hogar. Si ponemos la palabra de Dios como muro de seguridad, si nos vamos en defensa de la Escritura, ella la volvemos la norma de nuestra casa, Dios va a guardar nuestro hogar y Dios nos va a guardar del peligro y del amor. ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque la palabra de Dios lo dice. No hay necesidad de pelear. Es si no muestra la palabra de Dios. En mi casa no se pone música mundana ni nada de eso. ¿Por qué? Porque si todo el mundo porque la palabra de Dios lo dice. Ni guasca, ni vallenato, ni nada de eso. Que si en mi casa hay programas indecentes de pornografía, de cosas que dice la Biblia. Si usted no se quiere sujetar a la palabra de Dios, pues digo, ya tenés tanto de edad, ya puedes con tus propios medios hacer tu vida, pero en mi casa se respeta lo que la Biblia dice. Y ya. Y ese es el muro que protege a nuestra familia. Pero de nada vale tener el muro en pretil, la seguridad, el límite. Cuando alguien quiere sobresurgirse al límite y tirarse abajo. Y cuando no sé si me van a entender con esta metáfora, ¿cierto? Con esta explicación. Puede estar el pretil muy alto, muy bien organizado, pero si una persona quiere pasarse el pretil y tirarse abajo, ya eso no es culpa ni del papá, ni de la mamá, ni del esposo, ni de la esposa, ni del hijo, ni del tío, ni del hermano. Eso es problema personal. Y si esa persona se fue abajo, o si yo me voy abajo, no es culpa ni de mi esposa, ni de mi mamá, ni de mi papá. Ellos cumplieron por protegerme hasta donde yo quise obedecer. Entonces, mis hermanos, edifica tu casa en Cristo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, mis hermanos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Por qué Moisés dio esta ley? Porque Moisés es un hombre prudente y sabio. Porque Moisés dijo: no quiero que sobre un hogar, una familia, haya un muerto. ¿Cómo se sentiría uno si alguien se le mata en su propia casa? Horrible. ¿Cómo se sienten las personas cuando alguien se le suicida en la habitación, en la cocina,
de su propia casa. Horrible, ¿cierto? Duro, eso debe ser duro. Yo creo que Dios no guarde una tragedia así. Yo me paso de esa casa, yo no vivía en esa casa. Muy duro. Que se le mate a alguien en la propia casa de uno, eso sería muy difícil de asimilar. Otras personas son más valientes y se quedan viviendo ahí. Y no hay ningún problema. Pero hermano, mire, en el sentido espiritual, cualquiera pues que me oye estas palabras, digo Jesús, y las hace, o sea, que es oidor, pero también es hacedor, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre el roca. También más adelante habla de que edificó su casa sobre la arena. Entonces, la prudencia es saber llevar mi hogar en Cristo, en el Evangelio. Ese es el hombre prudente. El que le evangeliza a su familia, el que le predica a su familia de Cristo, el que le enseña a sus niños, a sus nietos, a sus amigos, la palabra de Dios. Ese es un hombre, esa es una mujer prudente. Quien busca al Señor en ayuno y en oración. Quien clama a Dios constantemente por su familia. Está poniendo un pretil. Está poniendo una cobertura. ¿Saben, mis hermanos, por qué a nuestra familia no le ha pasado nada? Porque Dios es misericordioso y porque Él pone en nuestro corazón orar por ellos. Yo no sé en estos momentos qué está haciendo mi familia hoy a esta hora. Faltan 20 para las 11, yo no sé qué estén haciendo ellos. Ya, o alguien lo sabe acá. Tal vez nosotros decimos, sí, yo sé, están paseando, están yendo allí, están descansando, están haciendo el ayuno, pero ¿qué hay dentro del pensamiento? No, no lo sabemos. No lo sabemos, ¿cierto? Pero, ¿qué hay cuando nosotros ponemos ese vallado de protección? ¿Sabe qué hacía Job? Todos los días Job se levantaba y oraba por sus hijos. Y decía, Señor, por si hoy han pecado, guárdanos. Eso es poner el pretil, eso es poner el vallado. Señor, si mi esposo hoy sale en esa moto, guárdanos. Guárdame, bendice, ayuda, protege mi familia, protege mi comunidad, protege a mi comunidad. Cuando nosotros estamos aquí orando en los ayunos, en los cultos, por Cocorná, por el municipio, ¿sabe Dios qué está haciendo? Poniendo una barrera de protección, un pretil, un vallado, una protección, porque para Dios es importante la vida humana. Entonces, cuando nosotros edificamos en Cristo, mi casa, tu casa y la de todos nosotros debe estar fundamentada en Cristo. En ella debe permanecer la presencia del Espíritu de Cristo, Espíritu Santo. Él debe dirigir nuestra vida, nuestro hogar y nuestras decisiones. Porque a veces tomamos decisiones tan mal tomadas que nuestra familia sufre. Y quizá en un accidente físico, pero hay familias que se han destrozado por las malas decisiones. Porque donde tiene que ver el pretil no lo hay. Porque no hay una persona que se levante a orar por el hogar. No hay una persona que busque a Dios en oración. No se está haciendo la devocional en los hogares. Solamente venimos a la iglesia los domingos y abrimos la palabra de Dios y pensamos que ya estamos por completo y mi hijo, mi hija, el tío, hasta el gatito y el lorito se están perdiendo. Porque no somos capaces
de decir, vamos a pausar el desafío y vamos a leer la palabra de Dios. O antes de eso, si se quiere ver el desafío, entonces, léase la palabra de Dios, ore con sus hijos, hable con su familia la palabra de Dios, haga la devocional con su esposo, con su esposa. Porque si no, está impedido. Puede suceder el peligro. En Cristo está la seguridad que nuestra familia necesita. Él es más que un peligro. Salmo 3:3. ¿Sabe qué dice Salmo 3:3? Mas tú, Jehová, ahorita lo cantábamos, eres que escudo alrededor de mí. Él es más que un peligro. Él es que nuestro escudo alrededor de mí, mi gloria. Ahorita lo cantábamos, consiguió ese cántico con este versículo. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ni siquiera me había dado cuenta. El cántico va con este versículo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando nosotros lo buscamos en oración, Él nos está rodeando con un manto de protección muy grande. Muy grande, mis hermanos. Usted no sabe hoy de qué nos está hablando Dios. Puede que nosotros estemos caminando por la calle y Dios permitió que hubiera un retraso porque 5 minutos más y hubiera ocurrido un accidente con nosotros, nos hubiéramos caído, alguien nos hubiera robado. Dios sabe cómo guardar nuestra vida. Salmo 18:2. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío. Digo, castillo mío. ¿Sabe qué es los castillos? Protegen los reyes. Son fortalezas. Y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, protege ejércitos. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista se adueñó de Dios, dijo: es que tú eres mío, tú eres mi Dios, tú eres mi protección, tú eres mi escudo. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, y en ti ando seguro. Recuerdo que cuando el pastor Raúl en Medellín tenía la costumbre en la iglesia de Roma, todos los viernes, de hacer vigilia, todos los viernes de 8 a 11. Y yo me iba para las vigilias donde vivíamos. Mucha gente iba a la iglesia, mucha gente. Pero los viernes a veces iba hasta yo solo a la vigilia. Y recuerdo que estaba muy peligroso todo. Entonces, una vez subía con un hermano, ya la vigilia era como a las 11:30, nos dirigían de la noche, nos dirigíamos para la casa y nos salieron unos muchachos. Y nos dijeron: si ustedes vuelven a pasar por acá, les cortamos esa cabeza. Yo me quedé callado, yo soy un hermano. El hermano dijo: sí, ay, por eso yo no vuelvo a la Biblia. Mi hermano, si a quien tiene como su escudo y su protector, no tiene a Jehová de los ejércitos. Y evidentemente a los 8 días me tocó ir solo. Dios me guardó. Aquí estoy. Nunca buscar a Dios será un peligro, jamás. A mí me amenazaron la otra vez iba caminando, a veces en la camisa, que yo no sé qué, pero pasando. Me miraron los huesos, yo no sé qué será. Pero yo sabía que Dios me protegía. Porque cuando Él es nuestro escudo y confiamos en Él, Dios es ese escudo, esa fortaleza que nos protege.
Creámoslo, hermanos, que así es. Ahora, otra cosa es desafiar el peligro. Como dice el cuento, que un hombre se tomó un tarro de veneno y sobrevivió. Luego dijo, mata el tarro de veneno para quedar mi fe. Y ahí sí se murió. Porque una cosa es desafiar a Dios, otra cosa es confiar en Dios. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Jehová Dios de los ejércitos. Concluyo con esto, mis hermanos. Miren, este consejo de la palabra de Dios es para mí. Yo lo voy a tomar así personalmente. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo lo estudiaba, me llamó tanto la atención esta versión. Hasta tuve un sueño. Y en el sueño mi esposa se me iba abajo en un terrado. Yo no sé si eso será de Dios, creo que es de Dios que le habla a mi corazón. Yo lo tomo para mí, yo soy el que tengo que hacer un vallado en mi hogar. El Espíritu Santo espera que escuche esta alerta de Él y que yo, que sea mi amigo, empiece a trabajar en todo aquello que puede guardar mi vida, la de mi esposa, la de mi familia, la de la iglesia, la de los seres humanos. Yo les conté también un sueño que tuve hace días. Vi mucha gente, escuché una voz que decía: la iglesia está guardada. Hoy Cristo quiere que tomemos la decisión de actuar conforme a sus palabras. Él quiere salvar la vida nuestra y de los seres que amamos. En Juan 14:6 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él tiene casas con jardines hermosos. Él tiene un lugar seguro y preparado para nosotros en la eternidad, para que nosotros seamos felices para siempre. ¿Y sabe qué cuesta? ¿Sabe qué costó el precio de esa casa? No costó dinero, costó su sangre. Su sangre en la cruz del Calvario. Su vida para que nosotros fuésemos salvados. Padre, te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, Señor, te bendecimos. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Padre Celestial. Porque tú nos enseñas, Señor, acerca de los peligros, Señor, que se puede, Señor, presentar en nuestra familia, en nuestro hogar, en el sentido físico y espiritual también, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tú hagas un profundo vallado, para que tú seas escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria, quien levanta nuestra cabeza. Padre Dios del cielo y de la tierra, te ruego que nos cubras con tu protección divina. Como dice el Salmo, que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, viendo a Jehová. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo de alarma es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día,
ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado el vino y de ti la tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente la misericordia me guiará y me conducirá todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendice a tu pueblo, Señor. Solo tú sabes cuáles familiares de nosotros están hoy en peligro de muerte, en una cárcel, están en las calles, están con sus vidas desordenadas. Hermanos, antes de terminar esta oración, ore por su familia, ore por su hogar. Dígale a Dios que usted pone un pretil, un vallado. Dígale a Dios que ponga ese pretil, que lo ayude a que usted ponga a Cristo en su casa, a que ponga la Biblia como la norma del hogar de su casa. No pelee más con esa persona. Dígale, Señor, he hecho lo que he podido, Señor, pero ahí está esa persona en tu mano, sea amigo, sea vecino, sea enemigo, sea el que sea. Dígale, Señor, con un pretil vallado sobre esa persona, sobre mi hogar, sobre mi casa. Perdóname, Señor, porque he sido descuidado muchas veces por mi hogar, por mi esposa, Señor. No queremos ser más así. Gracias. Jehová, la habitación de tu casa, y el lugar de la morada de tu gloria, deseado, oh Dios. Jehová, la habitación de tu casa, he amado, oh Dios. El lugar de las moradas de tu gloria, deseado, oh Dios, he amado, oh Dios. Póngase un minuto de pie. Padre, gracias. Te ruego que nos bendigas esta semana, que nos guardes, que nos protejas, Padre Celestial, que guardes a mis hermanos, guarda a mi esposa, mi familia, mi vida, guarda, Señor, la familia de mi esposa, mi familia, la familia de nuestros hermanos, guarda, Señor, en el nombre de Jesús, a mi esposa, Señor, guárdanos, bendito Rey, guárdanos, Señor, poderoso, de todo peligro, de toda maldad, Señor, protégenos, Señor, guarda nuestra familia, Señor, guarda nuestro hogar, Señor. No sé qué están haciendo ahora, Señor, puede que estén haciendo lo bueno o lo malo, pero Señor, tú los puedes guardar, tú los puedes guardar a ellos, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor. Guárdanos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y guárdanos, Padre Celestial, de todo mal y peligro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre, Dios les bendiga a los maestros de cada uno, por favor. Dios les guarde. Por favor, me diga a mi esposa, una adolescente que